Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema súper importante que se trata sobre la ansiedad versus la depresión. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Y para esto contamos con la grata presencia de la doctora Angie Palmira García, una destacada psicóloga egresada de la Universidad Arturo Michelena de Valencia, Estado Carabobo, en Venezuela. La doctora Angie cuenta con una amplia experiencia en el campo de la psicología y nos acompañará hoy para compartir sus conocimientos y su perspectiva sobre temas de salud mental. La ansiedad te empuja con miedo hacia el futuro, mientras la depresión te ancla con dolor hacia el pasado. Cuando tú terminas una relación de pareja, ¿verdad? Pasas por un proceso de duelo. ¿Ese proceso de duelo también tiene un periodo determinado o cada quien tiene su tiempo? A veces las mujeres elaboramos el duelo durante la relación. Tú de alguna forma, tú estando en la relación, tú ya estás triste, tú ya estás decepcionado, tú ya sientes que ese no es el lugar donde tú quieres estar. Entonces tú sigues allí, estás triste, y tú estás elaborando y de repente tú cuando ya das el paso de separarte, tú ya ese duelo lo sufriste, lo atravesaste y ya estás lista para tener quizás una nueva relación o para estar sola, feliz. A veces es difícil tratar de aconsejar a una persona que esté en un mal momento, porque tú creyendo que estás animando, realmente estás empeorando, como dice usted, la situación, ¿verdad? Por lo menos, ya vamos a dejar eso al lado, vamos a comenzar algo nuevo, eso no importa. Uno piensa que lo que quizás está haciéndolo bien, quizás no, mira, yo no puedo dejar que tú sigas deprimida, olvídate de eso, no pienses en eso, cuando realmente tú quizás no es el mejor consejo que quieres escuchar, ¿verdad? La ansiedad me da un agotamiento físico por pensar tanto. Me da síntomas físicos como sudoración, palpitaciones, aceleración del ritmo cardíaco, tensión muscular. Esto de forma física y de forma mental me puede volver un poco irritable. Pienso mucho y muy rápido. Esto me genera un agotamiento. Aunque quiero descansar, sigo pensando en lo que voy a hacer, en lo que tengo que hacer, en lo que haré y cómo va a salir eso. Por otro lado, la depresión me genera insomnio, pero no de esa misma manera. Puedo dormir mucho o dormir muy poco. También me afecta el apetito. Me siento lento, me siento pesado, me siento desmotivado. O sea, mientras con una voy muy rápido, con otra voy muy lento o no voy. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Panitas Podcast. En este momento vamos a tener una invitada muy especial, ya que se trata de una psicóloga egresada de la Universidad Arturo Michelena y su nombre es Angie Chacón. Angie García. Angie García Chacón. O sea, bienvenida doctora, gracias por estar con nosotras. No, gracias a ustedes por la invitación. Ok, háblanos un poquito de ti. Háblanos de tu carrera, cuánto tiempo llevas como psicóloga clínica, de dónde egresaste. Bueno, mira, yo egresé de la Universidad Arturo Michelena en el Ok. 2019. Llevo 6 años de graduada. Sí, soy psicólogo mención clínica, estuve haciendo algún diplomado en psicoterapia humanista. Realmente me apasiona, me disfruto mucho de la psicología y de todo el tema de la salud mental. Ok. Bueno, el día de hoy, yo creo que a mi hermana se le olvidó presentarme hoy, pero aquí estamos, sorry. estamos la misma de siempre. Mi nombre es Martínez María. Me encanta que tengamos una invitada, nuestra primera invitada, o sea, doctora, tú eres nuestra primera invitada del podcast. Nos alegra que sea una mujer también. El día de hoy estamos la misma de siempre. Recuerden que antes de que se nos olvide, porque siempre se nos olvida, dejarnos un comentario, un like y compartir este video en YouTube para que llegue o alcance a más personas. El día de hoy, para entrar en materia, vamos a hablar de un tema súper importante que es acerca de la depresión y la ansiedad. O sea, primero hay muchos tabúes todavía, creo yo, acerca de la salud mental. Segundo, también yo creo que los conceptos de depresión y ansiedad, la gente los suele como confundir. Siento que, bueno, hasta yo en algún momento los confundía
pensaba que la depresión, la ansiedad eran lo mismo. Hoy vamos a hablar acerca de eso, de características, manejos, tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, para entrar en materia, doctora, primero, ¿qué es la depresión y qué es la ansiedad? Ok, interesante pregunta. Ajá. La depresión va asociada a una tristeza, a algo que me quita como la alegría de disfrutar cosas que antes disfrutaba. Ok, Como que nada me da esa alegría, esa emoción, hay como un aplanamiento afectivo. Es como que siento culpa por lo que no pasó, lo que pudo haber sido y no fue, como cosas del pasado que, por ejemplo, esa relación amorosa que se terminó, que pudo ok, haber sido mejor, esa persona que murió, que se fue, que ya no está, como que me ata un poco a lo que no fue, a lo que pudo haber sido y no fue. ok. Y bueno, de allí obviamente hay muchos síntomas asociados al insomnio, a la tristeza. A veces se ve camuflajeada la depresión, a veces no siempre se ve una persona triste porque aprende a manejarse en una rutina, aprende a convivir con esto y no siempre es tan evidente la depresión. Ok, y entonces esa sería la parte de la depresión. Y entonces ahora, ¿qué sería la ansiedad? La ansiedad va asociada a un pensamiento muy acelerado del futuro. Es Ok, decir, Ok, yo estoy pensando en que tengo una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo, entonces en esa entrevista de trabajo me va a ir mal. O sea, voy a pensar del futuro y pienso que ese futuro no va a ser el más exitoso, el más positivo, el mejor. Todo lo ok, contrario. Pienso de forma negativa sobre el futuro, generalmente. Asocio a que ese futuro inmediato que va a suceder no va a estar bien. Y eso me genera un malestar psíquico y hasta físico, porque tiene síntomas físicos como sudoración, palpitaciones, tensión muscular. Es ok, algo que realmente vivo, experimento por el miedo a lo que va a suceder. Entonces va ok. asociado a lo que vendrá, a lo del futuro. La ansiedad es a lo que va a pasar, que yo temo que sea algo malo. O sea que la ansiedad se podría decir, como creo que me mencionaste anteriormente, es un pensamiento de exceso de futuro, un pensamiento malo sobre el futuro. Sí, en la psicología contemporánea usa una metáfora para explicarlo, digamos, de forma emocional y dice Ok, que la ansiedad es exceso de futuro. O sea, Ok, estoy proyectada mucho hacia el futuro, hacia lo que viene. Por el contrario, la depresión es exceso de pasado. Entonces, yo estoy anclado a lo que pasó y que no, que me genera culpa, que siento que fue insuficiente, que de repente eso me genera un malestar, me siento con baja autoestima, sin ganas de nada, pesadez. Entonces, obviamente esto no es un diagnóstico clínico ni una frase ok, 100% científica, pero nos ayuda a entender emocionalmente cómo se vive la ansiedad y cómo se vive la depresión. O sea, está asociado una muy hacia el futuro y una muy hacia el pasado, porque esto no es un origen porque la ansiedad y la depresión son multifactoriales. ok, ok, O sea, entiendo. hay factores biológicos, genéticos, sociales, psicológicos, Ok. pero esta metáfora nos ayuda a entender más o menos de qué va, cómo funciona la ansiedad y la depresión. Ya, Ya, doctora, doctora, ¿y ¿y una una persona persona pudiera pudiera tener tener... al mismo tiempo depresión y ansiedad? Sí, clínicamente Ok. se llama comorbilidad. Pueden existir estos dos trastornos en una misma persona. Pueden coexistir ambos. ¿Y ¿Cómo, cómo cómo una una persona persona... pudiera detectar o diferenciar que tiene ansiedad o que tiene depresión? O sea, ¿cuáles serían como los rasgos más específicos? Bueno, primero te voy a contar cómo existen las dos. Ok, Ok, perfecto. Por ejemplo, la ansiedad va hacia que tu mente no se detiene y va pensando mucho del futuro, mucho que viene, qué va a pasar, qué no va a pasar, mientras que la depresión te ancla a que no tienes ánimo, te sientes pesado, te cuesta, no tienes la energía de salir de la cama, de hacer las cosas. Entonces,
Es una mezcla y es más común de lo que se cree, porque se dice que el 50% de las personas con depresión Ok. sufren algunos síntomas de ansiedad o algunos rasgos ansiosos. O sea que Entonces, es puede estar relacionado. como, hay una metáfora que dice que es como tener el acelerador y el freno del auto presionados al mismo tiempo. Como mientras tu mente quiere acelerar, avanzar, hiperactividad, hacer muchas cosas, por el tema de la depresión, pues te sientes anclado, lento, poco motivado, entonces es bastante complicado el tema de tener ambos trastornos. Ok. Ok. ¿Y cuáles serían los motivos que pudieran detonar una depresión? Bueno, mira, el duelo puede ser un Ok. duelo por una relación amorosa, un duelo por una muerte. Los duelos van asociados a una etapa de tristeza y a veces el duelo se extiende más de lo normal porque no sabemos elaborar el duelo, porque no queremos aceptar la pérdida, por muchos motivos. Esto puede desencadenar un episodio depresivo y en algunos casos, si no existen los recursos psíquicos para solucionarlo o no se busca ayuda, se complica en una depresión mayor, o sea, depresión importante. Ahora, una pregunta en relación a eso. ¿El duelo tiene algún tiempo específico para determinar si es, no digamos la palabra normal, pero sí, bueno, tuvo una pérdida de un familiar, tiene 1 año o 2 años en ese duelo, ya 3 años o algún tiempo específico para tú decir, bueno, normalmente un duelo puede durar tanto. Si ya una persona Sí, dura en ese duelo 2, 3 años, ya tiene que buscar ayuda profesional. ¿Hay un tiempo determinado? sí existe un tiempo determinado. Bueno, hay unas etapas del duelo, hay Ok. diferentes autores que definen o hablan sobre las etapas del duelo, cambia de un autor a otro, pero sí, por ejemplo, también depende como la afinidad que tenga la persona contigo. Obviamente el duelo se supera más rápido o más lento, pero por lo menos en 6 meses tú ya deberías estar un poco más estable. Ok. Ya, si tú en 6, 9 meses ya tú estás deprimido, estás hundido allí, no ves mejoría, no ves un avance progresivo a salir de allí, Ok. sí sería bueno buscar ayuda. Ok, Ok, doctora, doctora, una pregunta, una una pregunta pregunta un un poco poco personal o una pregunta que yo creo que muchas mujeres se las hacen. Cuando tú terminas una relación de pareja, ¿verdad? Pasas por un proceso de duelo. ¿Ese proceso de duelo también tiene un periodo determinado? O si yo inicio una relación de pareja rápido, pudiera estar asociado a que estoy tratando de tapar el duelo con otra persona, o cada quien tiene sus tiempos. Mira, esa pregunta está genial. Está genial y está muy interesante. Además, que pasa mucho y que hay muchos estigmas sociales alrededor. Porque tú dices, Exacto, ah, no, mira, ya está con otro, ¿no? Como coloquialmente se exacto, Exacto, dice. exacto. correcto. Pero sucede algo muy interesante, que a veces las mujeres elaboramos el duelo durante la relación. Ay, Es decir, perfecto. tú de alguna forma tú estando en la relación, tú ya estás triste, tú ya estás decepcionada, tú ya sientes que esa no es el lugar donde tú quieres estar, que entonces tú sigues allí, estás triste, y tú estás elaborando, y de repente tú cuando ya das el paso de separarte, tú ya Ok. ese duelo lo sufriste, lo atravesaste y ya estás lista para tener quizás una nueva relación o para estar sola, feliz. O sea, no tienes que estar deprimida porque esa relación terminó, porque tú ya estando ahí dentro, elaboraste ese duelo, tú ya lo sufriste y decidiste salir, pero ya eso lo sufriste, Claro. lo En- atravesaste. Entiendo. No me quiero desviar del tema principal, pero a los hombres les pasa distinto, ¿cierto? Los hombres O sea, aman diferente. psicológicamente hablando, pues. Y Aman diferente. sí, y psicológicamente, sí. Lo que pasa es que a veces la mujer como que elabora el duelo y el hombre a veces no se da cuenta, él piensa que todo está bien y él se da cuenta cuando la Cuando relación hay, realmente termina, que la mujer dice, bueno, esto se acabó, ahí se da cuenta y ahí pues Ya ya no no hay hay marcha más. atrás, y así que ahí le bueno. toca el duelo. Si es que realmente pues, está enamorado. Todos los casos son distintos, realmente Claro, exacto.
No podemos generalizar porque hay hombres y mujeres diferentes, con diferentes personalidades, pero pasa que hay mujeres que elaboran el duelo dentro de la relación. Que por lo general es así. Sí, bueno, depende del caso, pero sí, sí Depende, pasa. claro, del caso en el sentido de que porque si es a lo que de repente hay una ruptura, pero una ruptura que ella no se lo espera, pues ya no va a decir que en ese momento vivió el luto, porque es algo como repentino para ella. Claro. Pero qué, hablando entonces de lo que la ansiedad y depresión, que es el tema principal, cuando las personas tienen que están sufriendo o están padeciendo depresión o ansiedad, ¿en qué repercute eso en la vida diaria? O sea, en sus actividades. ¿Cómo se puede observar cómo actúa una persona con depresión o ansiedad? ¿Es algo muy Ok. notorio? ¿O es algo como usted dice que se puede camuflar, como a veces se ve la reina de la Miss Universo de Estados Unidos que estaba recibiendo su corona y luego se suicidó? O sea, todo el mundo decía que ella estaba pasando por una etapa de depresión y nadie lo sabía. Sí, sí se puede camuflajear porque aprendes a funcionar con eso. Pero generalmente cuando tú, bueno, yo creo que hay que hacer una diferenciación importante antes de responder esa pregunta. Ok, Primero que hay rasgos ansiosos, rasgos depresivos, hay episodios ansiosos, episodios depresivos y hay estados de depresión y estados de ansiedad. ¿Cuál es la diferenciación? Los rasgos van asociados a la personalidad. Yo tengo ujú, rasgos ansiosos, por ejemplo. Yo ok, tengo rasgos depresivos, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que mi personalidad tiene ese rasgo que van asociado hacia la ansiedad. ok, Es decir, que de repente yo evito situaciones que me generan mucha ansiedad porque me da miedo, que yo de repente mi mente va pensando mucho sobre situaciones que eh, puedan salir mal, que de repente yo soy muy perfeccionista y me gusta controlar todo y esto. Entonces yo tengo ese rasgo de personalidad ansioso, ok, que eso no quiere decir que yo tenga un episodio de ansiedad o un estado de ansiedad. Un episodio de ansiedad, ¿cuál es? Por ejemplo, si yo tengo una entrevista de trabajo mañana ok, y tengo mucho estrés sobre eso porque es muy importante para mí y yo no tengo insomnio, no duermo durante toda la noche pensando en las posibilidades, en que si sale mal, en si no consigo ese trabajo, etc. Entonces yo, por alguna causa en específica, estoy atravesando un episodio de ansiedad. episodio de O, por ansiedad, ok, ejemplo, claro. lo del duelo que conversábamos, murió un familiar muy querido, yo atravieso un duelo y estoy deprimida, un episodio depresivo por ok, la situación que estoy atravesando. Eso pasa generalmente y generalmente no necesariamente necesito ayuda profesional, porque ok, es por un episodio, el episodio pasa y pues todo de alguna forma se reorganiza y sigue con normalidad. ¿Qué ok. pasa cuando estoy en un estado de ansiedad? Cuando Ujú. estoy en un estado de ansiedad, ya es algo un poco más importante, ya es algo más generalizado, más presente y generalmente es más evidente. O sea, o afecta más áreas de mi vida. El área laboral, hay menos rendimiento porque el pensar constantemente me genera un agotamiento o la depresión, pues no me dan energías o ánimo o ganas de ir a trabajar. Entonces allí afecta de forma más visible cuando estoy en un estado de ansiedad, un estado de depresión importante, allí es más visible y afecta más áreas de mi vida. Y es cuando es más importante buscar ayuda profesional para superar esto. Ok, Ok, esa era esa era la la pregunta pregunta que que quería quería hacerle. hacerle. O O sea, sea, según su criterio y su experiencia profesional, ¿en qué momento una persona debería de buscar ayuda? Por ejemplo, yo le voy a contar acerca de mi caso. Yo tengo como año y medio ya haciendo terapia psicológica, pero Okay. llegó un momento en mi vida cuando yo emigré acá a Estados Unidos. Bueno, todo fue rápido, X lo que sea, y yo siempre decía, no, o sea, me puedo adaptar, yo puedo con todo, ya yo venía de una emigración porque yo vivía en Chile, etcétera.
Pero este país es un país duro, 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 porque es un choque cultural, de idioma, etcétera. Llegó un momento que yo empecé a sentirme mal y a sentirme mal. Empecé a llorar, a llorar, a llorar sin causa. Después yo no quería como ni levantarme de la cama, yo no quería ir a trabajar. A mí me daba miedo salir a la calle y era cosa, y de paso eran cosas que yo me las guardaba porque no soy muy expresiva. Entonces llegó un momento en que ya, o sea, yo decía, esta no soy yo. Y ahí fue que yo dije, yo necesito buscar ayuda porque yo siento que ya mi mente está por un lado y yo estoy por otro. Entonces, por ejemplo, en mi caso, esos fueron como mis síntomas. O sea, yo tuve que ver como síntomas físicos, o sea, de por lo menos de que lloraba, o síntomas físicos de que no quería salir a la calle para buscar ayuda. Entonces, en su experiencia, ¿en qué momento una persona sí de verdad necesita buscar ayuda profesional? En el momento que tú sientes que un área de tu vida se ve afectada, ya sea el trabajo, ya sea tu familia, ya sea en tu relación de pareja, cuando tú ves Ok, que alguna de tus áreas está afectada, ok, hay algo que no está bien. Entonces, en ese momento tú puedes ir a terapia, no es necesario como que algo sea muy fuerte porque ¿qué pasa? Que de repente tú sabes que tienes algo, pero no sabes qué tiene, no tiene un nombre. Exacto. correcto. Pero si tú sabes que hay algo que no está normal, que te sientes afectado, que hay algo que está diferente, entonces, ¿por qué no buscar un profesional que te ayude a entenderlo, a ponerle un nombre, a saber por qué estás pasando y cómo enfrentarlo? Yo Ok, pienso que igual es súper bueno hablarlo, ya sea con un profesional o no, porque de repente tú le dices a tu hermana y tu hermana le dice, mira, puede estar pasando tal cosa, busca un profesional. Pero el primer paso es como que hablar un poco de esto, que hay mucho estigma todavía, sí, mucho tabú sobre la salud mental. Y sobre Demasiado. todo, yo pienso que nosotros como venezolanos, yo puedo, yo soy resiliente, sí. yo puedo con todo, yo no Ujú. necesito, yo puedo, no hay un Superman, no hay una supermujer, realmente hay que hablarlo, primero porque cuando hablas las cosas, al expresarlo, pues liberas un poco, le das orden, Drenas. en tu cabeza de repente está muy desordenado, hay muchas cosas, muchas ideas, al expresarlo ordenas un poco lo que está ahí dentro y de allí tú misma te puedes dar cuenta, quizás al conversar, oye, sí, esto no está bien, necesito ayuda. O la otra persona, tu hermana o alguien de confianza con quien lo puedas conversar, te dice, mira, sí, eso no está normal, deberías buscar ayuda. Entonces, como que es importante expresar este tipo de cosas asociadas a la salud mental y por supuesto es importante ir a un profesional a que nos pueda ayudar al respecto. Sí, Sí, usted usted estaba estaba mencionando mencionando algo algo sobre sobre mantenerse mantenerse en un en esta, estar en un estado de ansiedad, ¿cierto? Que es cuando ya te mantienes como en un espacio de tiempo. Okay. ¿Cuánto, hay un espacio de tiempo que determine el estado de ansiedad? O sea, porque Bueno, como usted mencionó, o sea, yo por lo que entendí me dijo que algo te puede causar ansiedad como una circunstancia. Eso te causó ansiedad. Pero hay un lapso de tiempo donde tú puedes decir, a mí me da ansiedad manejar, ¿verdad? Mi trabajo me da ansiedad, mi trabajo me da ansiedad. Puede ser que el trabajo perennemente me da ansiedad. Pero hay un momento de tiempo en que tú digas, no, bueno, ya esta ansiedad no es normal. O sea, ya esto que estoy sintiendo, como este agite o esta quizás dificultad respiratoria, que es lo que uno piensa, ¿verdad? O sea, hay un episodio de tiempo donde tú puedas decir, ya esto es un estado de ansiedad. O sea, tengo que manejarlo, tengo que... mira, como que así en promedio, yo sé que se ve poco, pero en promedio, si tú tienes 2 semanas ya con síntomas de ansiedad o de depresión y esto no mejora, tú ya deberías buscar ayuda. Porque Ok, algo episódico es, por ejemplo, lo que decíamos de la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo pasó, la ansiedad, los niveles de ansiedad deberían bajar, deberían regularse. También pasa, como tú dices, de repente el trabajo, bueno, si yo tengo rasgos ansiosos y el trabajo me genera ansiedad, entonces, bueno, también es bueno buscar ayuda porque a través de la terapia yo puedo regular y manejar esos rasgos de mi personalidad. ok. Hay muchas cosas que recomiendan, como por ejemplo el mindfulness, la meditación, la terapia cognitivo-conductual,
que me puede ayudar a regular estos rasgos para que sean más adaptativos en mi vida diaria. Exacto, que serían como decir algún tipo de tratamiento Ujú. Eso es lo que iba a para la preguntar. ansiedad o la depresión. ¿Serían los mismos? No. Sí, sí, podrían tratarse de forma similar. Obviamente son diferentes. Son cosas La ansiedad es diferentes. una cosa, la depresión es otra cosa, pueden coexistir como comentábamos, pero dentro del tratamiento, los tratamientos son similares. Digamos que la mayormente aceptada y la más recomendada siempre es la cognitivo-conductual, pero hay muchas otras terapias que son efectivas y que ayudan. Doctora, y una pregunta que tengo también acerca de la depresión. ¿La depresión la manejan médicamente, o sea, mandando un tratamiento médico, pastillas, etcétera? Sí, Ok, sí dependiendo del caso, ok, Ok. ajá, porque sí dependiendo del caso. Porque si hablamos de una depresión profunda y clínicamente significativa, es una depresión que no va a salir solo con psicoterapia. ok, Porque imagínate tú, una persona que no tiene energía, ni ganas de vivir, ni ganas de hacer nada, ni ganas de cocinar, o sea, no, tiene una apatía total, correcto. no quiere ir a consulta, no quiere ir a terapia, no quiere nada. Entonces hay que regularlo a través de la farmacología y una vez que ya esté en un estado que pueda recibir la terapia y que allí el trabajo del psicólogo con el psiquiatra da efecto y funciona. Por eso depende del caso. Cuando ya es muy importante, generalmente se necesita la ayuda del psiquiatra y de la farmacología. Ok, Ok, entiendo. entiendo. Y según su criterio, ¿qué tan importante es el entorno o el apoyo emocional del entorno de la persona que está pasando por una etapa de depresión o por una etapa de ansiedad? Es muy importante. Es muy importante, de hecho, a veces lo define todo, Ok, porque si tú estás deprimido y no tienes un sentido de vida, no tienes una motivación, una energía para hacer las cosas y no hay nadie a tu lado que te diga, bueno, pero levántate, pero vamos a hacer esto, que te apoye, vamos, yo te acompaño, ¿no? Entonces como que esto es aún más grande el vacío, es aún más grande la desmotivación y es más difícil salir de allí. La ansiedad es diferente ok. porque yo estoy como hiperactivo, quiero hacer mil cosas, mi mente va pensando en lo que quiero hacer, lo que... Entonces, es diferente, pero igual es bueno la compañía y el que haya alguien que te diga, bueno, pero yo estoy aquí, yo te acompaño, vamos a hacerlo así. O sea, es bien importante esa compañía que puede ayudar a la persona a regularse, a buscar ayuda y a brindarle ese acompañamiento, ese no estás solo, aquí estoy yo, te escucho, te apoyo. Claro, cuando usted habla de acompañamiento, puede ser la pareja, la familia, una amiga, cualquier persona que esté a mi entorno y que yo sienta como, o sea, la persona que tenga la depresión, que sienta como mi persona como de confianza. Claro, claro. Es como parte de una red de apoyo, es Es como Ajá. una parte red de apoyo. de alguien que obviamente hay el acompañamiento psicológico que sin duda alguna es vital y primordial en estos casos, Ok. pero estamos hablando de un amigo, de un vecino, de una pareja, de un familiar, de alguien que está allí, que puede estar pendiente, que yo me doy cuenta que se preocupa por mí, que le importo, Ok, Ok. que soy parte, que integro parte de esta de esas familia, personas. que, claro, eso de la pertenencia allí, porque en la depresión tú sientes que no tienes un lugar, tú sientes como que no perteneces a ninguna parte, que no encajas, Claro, entiendo. como que yo Doctora, estoy y aquí una, solo. La, Y de hecho la la, depresión, uno de los síntomas es ese aislamiento. Tú en la claro. depresión, como que me aíslo porque no me siento bien en ninguna parte, como que prefiero estar solo. Hay de algunas, o sea, ¿qué tan importante? O hay personas que cuando están padeciendo o algún tipo de circunstancias, amistades, familia, simplemente no quieren hablar del tema y cuando tú preguntas cómo te sientes, me dicen,
me siento bien, cuando yo sé que no es así. Pero también me dices, no me preguntes. Si yo te digo que estoy bien, no me digas nada. Entonces, ¿cómo podría una persona ayudar a otra así? Mira, yo creo que en esos casos como que hay muchas barreras porque yo digo, yo soy fuerte, yo lo puedo resolver yo sola, no necesito ayuda y esa es parte de mi esquema mental, no te lo quiero compartir y ya. Entonces, la otra persona simplemente, bueno, aquí estoy para cuando quieras, no te Ok, preocupes, hagamos tal cosa. Como que no ejercer demasiada presión allí porque la persona va a estar con las barreras más altas y va a estar, no quiero, no lo voy a hacer. Pero sin embargo, aunque no me lo quieras compartir, aquí estoy, te acompaño, aquí estoy, hagamos tal cosa y te doy como ese acompañamiento de que estoy aquí contigo, aunque no sé qué tengas. Ah, exacto, eso Ok, ya es algo que estoy haciendo por ti. exacto. ok. La alimentación, el sueño y el ejercicio tienen algún papel crucial en algún beneficio en la salud mental. Increíblemente importante eso que dices, porque hay neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que son parte de los procesos de depresión y de ansiedad. Y obviamente, si hay un buen descanso, si hay una buena alimentación y un buen ejercicio físico, hormonalmente, neurológicamente, biológicamente estamos regulados, estamos estables. Entonces, la mente reside en nuestro cuerpo y nuestro Ok, cuerpo, si está bien, es más factible o más fácil que todo lo demás esté bien. Entonces, claro, sería como tedioso explicar bien Claro. cómo funciona porque es un poco largo, pero extenso, es sí. muy importante, es vital el sueño, un buen descanso, la alimentación y, por supuesto, el ejercicio físico. Así no sea intenso, aunque sean unos 20 minutos todos los días, pero el Trotar, ejercicio sí. físico es súper importante. Claro, Claro, doctora, doctora, esto esto es es una una pregunta pregunta. que yo tengo como una curiosidad muy, muy personal. Si una persona está en una etapa de depresión muy aguda, ¿eso le puede desencadenar alguna enfermedad inmunológica? Por ejemplo, el cáncer. ¿O eso no tiene nada que ver? Bueno, eh, cuando tú estás estresado, digamos, por ejemplo, el estrés, que se Ujú. habla mucho del estrés. Ok, Ok, ¿Ok? Cuando tú estás estresado, tú liberas hormonas que están asociadas a este estrés. El estrés generalmente es episódico, un momento, por una ok, situación, ¿verdad? Yo perfecto. tengo que enfrentar tal situación, eso me genera estrés y esa situación pasa y yo vuelvo a la normalidad. ok, Cuando el Perfecto. estrés es muy sostenido, esta liberación de hormonas afecta de que yo tengo entonces la noradrenalina, la epinefrina, hormonas que no son buenas cuando están mucho tiempo en el cuerpo y mi sistema inmunológico se deprime. Ok, Tengo un sistema inmunodeprimido ok, gracias a bien. esta producción de hormonas del estrés. Entonces, yo agarro resfriados más rápidamente, yo me enfermo más rápidamente, porque tengo un sistema inmune, digamos que deprimido en el piso, que no está funcionando bien, no está haciendo su trabajo como debería. Esto pasa con el estrés y con la depresión podría asociarse a otras cosas, o sea, podría decir que yo estoy somatizando algo, es decir, Ok, algo que yo no digo, que yo no expreso, que yo reprimo, entonces yo lo somatizo en alguna enfermedad que se detona luego. a raíz de Pero eso. sí está asociado el tema de lo que tú sientes ujú, a las enfermedades. ok, Ok. entiendo. Doctora, ¿qué consejos le das? Bueno, ya me adelantaste un poquito. ¿Le das a esas personas que están alrededor o que son acompañantes de una persona que tenga depresión o ansiedad en el trato con esas personas? Ok, bueno, primero que es importante el autocuidado. O sea, no me puedo olvidar de mí por esa otra persona.
Ok. Debo entender que mi papel es acompañar, pero mi prioridad sigo siendo yo. Ok, Lo otro es que no minimicen o invaliden los pensamientos de esa persona. Porque, por ok. ejemplo, la persona que está deprimida se quedó sin trabajo y laboralmente está muy estresado, deprimido, porque no tiene trabajo y no sabe cómo enfrentar esa situación y eso le desencadena un episodio depresivo. De repente alguien que lo está acompañando le dice, bueno, pero no te preocupes, después consigues otro, no te vas a poner así por eso, sigue buscando, ¿me entiendes? Entonces estás invalidando su emoción, de repente yo, si tú me dices así, me siento culpable, digo, bueno, sí, y eso como que empeora mi situación y mis sentimientos, o sea, yo me siento así, es algo personal y a mí me afecta de esa manera. Ok, Cuando tú me dices, no, pero solucionalo así y ya, y para mí no es así, yo no lo veo así, yo no lo enfrento así, lejos de ayudarme, me generas culpa por mi manera de pensar y me exacto. hace sentir peor, o sea, minimizas o invalidas lo que yo siento y eso no me ayuda. A veces es difícil tratar de aconsejar a una persona que esté en un mal momento, digamos, porque no somos psicólogos nosotras para decir, ay, este tiene depresión o tiene ansiedad, o sea, sabemos que está pasando por un mal momento, pero a veces es difícil aconsejar porque tú creyendo que estás animando, realmente estás empeorando, como dice usted, la situación, ¿verdad? O sea, creyendo que Claro, estás diciendo, por lo menos, ya, vamos a dejar eso al lado, vamos a comenzar algo nuevo, eso no importa. Uno piensa que lo que quizás está haciéndolo bien, quizás no, no, mira, yo no puedo dejar que tú sigas deprimida, olvídate de eso, no pienses en eso. Cuando realmente tú quizás no es el mejor consejo que quieres escuchar, ¿verdad? claro, y de repente el tema en esos momentos que son importantes, que son un punto de quiebre de repente de la depresión o de la ansiedad, quizás no es la palabra o no es lo ideal aconsejar, sino acompañar. Ok, Bueno, pero yo estoy aquí, pero te escucho, pero te entiendo, pero ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué podemos hacer? O sea, de repente, mira, te quedaste sin trabajo y estás triste por eso. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tienes? ¿Qué podemos hacer? ¿Te gustaría que te ayude en algo de lo que tienes pensado hacer? Como que te acompaño allí, como tú lo estás viendo. Y en la medida de tu posibilidad, tú dices, ah, mira, oye, esta es una alternativa, la has considerado. ¿Ves? Es como yo te estoy brindando alternativas, posibilidades, entendiendo y respetando lo que tú estás sintiendo. Como que te acompaño desde allí. Pero el tema, y te puedo brindar alternativas, ideas, pero cuando yo te digo de repente como que, no, terminé una relación amorosa, menos mal que saliste de eso, vale, que no sé qué, no, vale, pero vamos más bien a ay, celebrar Dios eso y mío. no sé qué tal. Cuando yo estoy sumida en un duelo porque yo lo amaba, porque yo quería estar con él, y entonces tú no entiendes eso, sino que no, vale, pero vamos a ver si te consigues otro, vamos a rumbear, no sé qué, y no entiendes lo que yo estoy atravesando. Quizás tú me quieres animar y tienes la mejor de las intenciones, pero es como que vamos a respetar ese espacio, vamos a respetar ese duelo, quizás esperamos unos días monitoreando la situación, cómo estás, cómo te sientes, ya han pasado unos días, mira, ¿te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece? ¿Hacemos lo otro? Como con más tacto. O Quizás sea, sí podemos animar un poco, pero respetando un poco la situación por la que está atravesando esa persona. Que nosotros somos un poquito invasivos, como que, ah, no, vale. invasiva es la palabra que tenía ahorita y le iba a decir, no ser tan invasivos, sino solo estar presente. Sí, Exactamente. Es como la Estar manera de presente. acompañar allí, como que yo estoy aquí, ¿qué te gustaría? Y sí, dar ideas, alternativas, no sé qué, pero Yo, calmado, yo sin... creo que nosotros, o sea, como venezolanos, como nuestra manera de ser, se nos complica mucho eso de ser no invasivos. Nosotros somos muy invasivos, yo creo que como, no sé, como cultura. Por ejemplo,
si a usted, o bueno, si nos ha pasado de que tenemos una amiga que terminó con un novio que nosotros sabemos que no servía para nada. Yo siento que a mí se me complica decirle como, o sea, yo, marica, lo primero que yo digo es como que, no, mira, gracias a Dios, que ya he aprendido a regularme, porque como tengo ya 1 año y medio en terapia, he aprendido muchas cosas, he aprendido como a rescatarme y a saber, a tener empatía, pues. Pero generalmente uno siempre le dice a la amiga como que, "Ay, bueno, gracias a Dios, vamos a celebrarlo. Esto es lo que tenemos que celebrar y tu amiga lo que está es, bueno, desbordada en llanto. Creyendo que uno ayuda, realmente por eso digo, a veces Sí, creyendo aconsejar o creyendo que estás ayudando, realmente uno a veces está empeorando la situación o haciendo sentir mal a esa persona sin querer porque es sin querer. Ok, podríamos, o no sé si tienes alguna otra pregunta. No, sí, o sea, o por lo menos una persona que ahorita nos está viendo que tiene ansiedad. ¿Cuáles serían 2 consejos fundamentales que usted pudiera darle? bueno, está difícil los consejos. Ajá, ay, no estamos para aconsejar, diga. Aquí estamos en la terapia y tiene que ir a terapia. Mira, No, pero el primero que puede como, hacerle es decirle, busque ayuda médica, ir al ¿cómo? psicólogo. Lo primero es buscar ayuda, o sea, buscar ayuda médica. Claro, claro. Lo primero es buscar ayuda. Sin lugar a duda, es mucho más fácil. Primero, que hay que hablar. Hay que hablar, es un acto de valentía, Es hablar, correcto. expresar, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo aquello. La ayuda profesional obviamente es muy valiosa porque cada caso es individual y porque me puede ayudar a enfrentarlo y convertirlo en algo mucho más adaptativo a mi vida. Ok. Y, pero como recomendación, la meditación y el mindfulness ayuda a regular el estrés, a controlarte, es universalmente muy aceptado como una recomendación para la ansiedad. Eso podría ayudarte. También entendiendo que la ansiedad es algo mental, o sea, mental en el sentido que tu mente está pensando y pensando, trabajando en posibles escenarios negativos. Entonces, como tú estás allí en la mente y de hecho te llegas a sentir mal, como hablábamos de Sí. los síntomas físicos, el miedo te Ujú. paraliza o te prepara para la huida o la lucha, como Exacto. desde formas primitivas así funciona el miedo. Entonces, eh, una manera de salir de allí episódicamente, o sea, por un momento cuando estoy como en una crisis, llevarme a lo físico, a sentir físicamente, por ejemplo, lavarme la cara con agua bien fría, Ok. eso me saca un poco de la mente y me lleva un poco a lo físico, a sentir el estímulo del agua, de los poros, entonces de repente hay gente que agarra como una liguita, ese tip de la liguita, Ajá. entonces físicamente ese estímulo me lleva a lo físico. Presente y presente. O también hay técnicas como de unos pequeños jueguitos, por decirlo así, que entonces, bueno, voy a pensar en 3 cosas de color verde que tengo alrededor, 3 cosas, o sea, mientras respiro y mientras salgo de ese episodio donde estoy mentalmente pensando en muchas cosas y me estoy sintiendo mal, entonces busco 5 cosas de color verde, 5 cosas que comiencen por Ok. tal letra, entonces salgo de donde estoy metida mentalmente, que me está generando mucho malestar, a otra idea, a otra situación, a otra cosa. Entonces, esto es como tips generales que me puedan ayudar Exacto. a controlar en un momento dado la ansiedad, pero obviamente la ayuda profesional sería Es la mejor recomendación. indispensable. Yo por lo menos, cuando empecé a investigar sobre la ansiedad, vi que era exceso de pensamientos negativos. Nunca me había dado cuenta de eso. Entonces, cuando yo me sentía que yo sabía que tenía como una crisis de ansiedad o algo, ya cuando averigüé lo que era, dije, ¿qué tantos pensamientos negativos estoy teniendo? O sea, me empecé a dar cuenta, todas las cosas que mi cabeza estaba imaginando, negativas. Y era lo que me estaba causando ansiedad. Entonces yo misma me ponía a pensar cosas bonitas. Decía, ya va, ¿cómo puedo estar pensando tantas cosas feas? Y entonces imaginaba cosas bonitas. Me imaginaba haciendo algo, imaginaba como un paisaje y yo decía, pero si estoy pensando en que me puede pasar esto y esto, ¿por qué no pienso en que dentro de 1 año voy de viaje, voy a conocer Roma, etcétera? Entonces yo decía, voy a tratar de irme hacia allá.
porque entonces me di cuenta de eso que estábamos hablando, que es en excesos de pensamientos del futuro, pero negativos. O sea, cosas que me pueden estar pasando. Y, Ok, y de hecho tú sin saberlo estabas haciendo una especie de terapia cognitivo-conductual, porque la terapia cognitivo-conductual va asociada hacia que, bueno, si este es mi esquema de pensamiento, tengo pensamientos catastróficos, tengo pensamientos negativos, entonces, ¿cómo los reemplazo, los cambio por pensamientos positivos? ¿Cómo reestructuro esto, exacto. mi línea de pensamiento? Quizás es una forma instintiva de la terapia cognitivo-conductual que está bastante Que- bien. Sí. Quizás Ok. no tan profesional, pero por allí va la cosa. Sí, no era algo profesional, era algo de mí que No, yo no, decía, no, y está que muy saca bien, esto de está muy aquí. bien, claro que sí, y funciona porque va por ahí la cosa. Sí. Y ejercicios respiratorios. Yo creo que También también los hago muchos ejercicios. ejercicios respiratorios. Cuando siento de repente que me está dando ansiedad algo, digo, ya va. Empezó los ejercicios respiratorios por cierto tiempo y digo, bueno, ya, me estoy calmando un poquito. Ok, vamos a hacer el cierre y conclusiones, ¿vale? Ok, entonces quedamos. La ansiedad, entonces, son excesos de pensamientos del futuro. Y la depresión son excesos de pensamientos pasados, de lo que pudo haber pasado, de lo que me pasó, por qué pasó, etcétera, ¿cierto? Okay. Algo parecido así, ¿no? Sí, Sí, emocionalmente se vive así. se vive Emocionalmente, así. obviamente, como les decía, desde un aspecto clínico, es una serie de signos y síntomas Es que mucho más profundo. lleva cada uno, que son multifactoriales, pero se vive como lo estamos diciendo. De repente, la ansiedad te empuja con miedo hacia el futuro, Ok, mientras la depresión te ancla con dolor hacia el pasado, perfecto. ¿verdad? Ok. Ok, Es una manera ahora, de explicarlo gráficamente. perfecto. Perfecto. Ahora, si yo le dijera, doctora, que me diera 3 síntomas de la ansiedad y 3 síntomas que diferenciaran la depresión, o 2 síntomas de cada uno para diferenciar más o menos una de la otra. Okay. La ansiedad me da un agotamiento físico por pensar tanto. Me da Ok, síntomas físicos como sudoración, palpitaciones, aceleración del ritmo cardíaco, tensión muscular. Esto de forma física y de forma mental me puede volver un poco irritable. Pienso mucho y muy rápido. Esto me genera un agotamiento. Ok. Me da insomnio, pero porque aunque quiero descansar, sigo pensando en lo que voy a hacer, en lo que tengo que hacer, en lo que haré y cómo va a salir eso. ok, Ok. Por otro lado, la depresión me genera insomnio, pero no de esa misma manera. Puedo dormir mucho o dormir muy poco. También me afecta el apetito. ok. Me siento lento, me siento pesado, me siento desmotivado. O sea, mientras con una voy muy rápido, con otra voy muy lento o no voy. Siento como una apatía, como Ok, que nada me provoca. Cosas que antes disfrutaba, Ok. de repente ir al cine, jugar con amigos, hacer algún deporte, ya me da igual si las hago o si no. Siento como se me enredó la lengua. enlentecimiento. Enlentecimiento. Como Ajá. que estoy lento, pesado, me cuesta todo. El Ok. rendimiento laboral en ambos a veces puede verse afectado, Ok, pero es como más notorio en la depresión. en la depresión. Bueno, de verdad O que el ha rendimiento sido escolar, porque pasa también en los adolescentes, en los o adolescentes. en algunos niños, claro que pasa. Claro, Sí, eso de los adolescentes es un tema buenísimo que lo pudiéramos tener pautado como para otro episodio, muchísimo. porque eso, o sea, lo que es la depresión, la ansiedad, yo siento que en esta generación, o no sé si en todas las generaciones se había vivido, pero antes no teníamos la herramienta, pero como en esta generación está como muy acentuada. O se está sabiendo más. No O sé. de repente tenemos más conciencia Más psicológica para conciencia adaptarnos, psicológica. para darnos cuenta. Pero yo pienso que, aunque tenemos más conciencia psicológica, conocemos más los términos, entendemos un poco más de salud mental,
esta adolescencia de hoy en día sí es muy diferente o dista mucho de la otra porque es una adolescencia globalizada, con muchas redes sociales, con muchas Mucha cosas. Entonces, una información. adolescencia diferente que vive muchas cosas, muy convulsionada, con unas nuevas reglas maternales, porque ahora tenemos una crianza más comprensiva, una crianza, entonces ellos tienen un poco más posibilidades de expresarse, pero eso también genera más conflictos, entonces son muchísimas Un poco cosas que diferente. hay alrededor de esta nueva adolescencia, que es difícil tanto para ellos como adolescentes, como para nosotros como padres y madres. Ese Ese tema tema viene a viene. futuro, doctora. Sí, Bueno, claro. mira, te damos muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que estamos muy felices de haber compartido contigo, con tus conocimientos y queremos saber dónde las personas te pueden encontrar. O sea, cuáles son tus redes sociales, tu página web, dónde trabajas. Mira, tengo una página web que se Ok, llama www.psicosentir.com. Ok, El Instagram se llama igual, psicosentir. Doy consulta presencial en el CC Paseo La Granja. Bueno, tengo presencial y online. y ah, online, perfecto. exacto. Estuve en Chile, como ustedes saben, y actualmente estoy en Venezuela, entonces tengo consultas Ok, presenciales acá en Venezuela, en Valencia, Estado Carabobo, allí en el Centro Comercial Paseo La Granja. ok. Y bueno, mi WhatsApp también quizás se lo puedo compartir. Sí, nosotros de todas maneras va a salir en la partecita de abajo las redes sociales de la doctora, el WhatsApp y para agendar alguna cita es por medio de la página web, ¿cierto? Sí, online puede ser por allí a través de la página web. Ok. Y Ok, presencial, Y pues sí, a través del WhatsApp. a través del WhatsApp. Ok. ok. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que compartir con nosotros. Bueno, más que agradecerles por el espacio, por hablar de estos temas tan interesantes y a mí me apasionan bastante, la verdad. Y comentarles que también es mi primera vez, también es mi primera vez aquí en este espacio, no solamente con ustedes, sino en un podcast, que no soy Ok. tan digitalizada. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Ay, No, gracias a ti doctora, también. muchas gracias a ti por bueno, agarrar un poquito de tu agenda y de tu tiempo para compartir con nosotros y para compartir con toda la audiencia que nos está escuchando. Y sé que van a venir otros temas súper importantes que vamos a compartir con usted. Y bueno, para que nos des tus conocimientos a nosotros y a la audiencia. Bueno, muchas Genial, gracias. siempre a la orden. Bueno, gracias. Bye Bye bye. Nos bye. vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Vale.